bienvenidas, gracias por estar del otro lado, qué ilusión. Y efectivamente, cuando nos reunimos, me dijeron qué buena iluminación y veo que efectivamente estoy iluminada. Es que con esta gente, ¿cómo no voy a estar iluminada? Pues no hay forma de no estar iluminada. A ver, a todos los que se han unido, muchísimas gracias por estar y quiero empezar un poco poniendo como el marco, ¿no? Uno de los temas más recurrentes que nos toca trabajar en Minding con nuestros clientes es el ayudarlos en la construcción de una cultura de feedback. Y fue por esto que decidimos convocar a estos 3 líderes referentes para que nos ayuden a identificar iniciativas, estrategias y cómo hacer que los equipos adopten una cultura de feedback. Antes de iniciar, quiero presentarlos muy brevemente, ya con algunas highlights para que sepamos con quiénes estamos, el nivel que tenemos aquí. Primero tenemos a Rosina Castañola. Ella es experta en recursos humanos y sostenibilidad, con 25 años de experiencia C-Level como Chief Human Resources Officer, directora de recursos humanos en empresas transnacionales líderes. Ha trabajado en banca, retail, industria y centros de experiencia. Rosina hoy es top creator de LinkedIn, speaker, director independiente, mentor y coach. ¿Algo más? Además, se define como una eterna aprendiz, compañera, esposa, mamá y la que no sabían, cantautora de música para niños. Ya anoté el nombre para que la busquen. La alegría que cante al final, para darle feedback. Para darle feedback a esa música. Hoy Rosina es directora de gestión de talento y sostenibilidad en Conecta Perú. Y tenemos a Vidal. Vidal es un reconocido líder de recursos humanos con una sólida trayectoria en empresas multinacionales en las que ha desarrollado una línea de carrera con diversos roles. Y creo que esto es uno de los valores que tiene Vidal, que es este desarrollo en diferentes roles le permite o le ha permitido conocer de primera mano los retos de liderazgo que se viven en cada uno de los niveles de la jerarquía organizacional. Hoy Vidal es gerente corporativo de recursos humanos en Grupo F, papá de 3 y felizmente casado. Es licenciado en administración de empresas, con posgrado en recursos humanos y MBA directivo, y complementa su formación con algunos estudios así, ¿no? Como en Yale, Harvard, Incae Business School y el PAD, nada más. Es experto en gestión de talento, liderazgo, transformación cultural y experiencia en el colaborador. En los últimos 4 años ha logrado posicionar y mantener al Grupo F en el ranking Top 5 de Great Place to Work. Además es columnista, catedrático, panelista y conferencista internacional en temas de gestión del talento. Bienvenidísimo, Vidal. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Y Jacqueline Tapia. Jackie es mentora, con esto termino. Yo no tengo la culpa que los currículums sean tan grandes, pues y eso que son chiquitos. Jackie es mentora de negocios y liderazgo, es CEO en Mining Corporation, empresa que cofundó y escaló a 7 cifras. Soy testigo de primera mano de esto en su primer año de operaciones. Antes de emprender, desarrolló una sólida carrera corporativa. Es MBA del INCAE, trabajó en IBM, fue gerente de consultoría en Deloitte, ha liderado estrategias de crecimiento para empresas con presencia global, ha liderado equipos de más de 40 personas. Si escuchan las historias de Jackie, no lo pueden creer. Así como proyectos de más de $1 millón. Hoy impulsa a líderes y emprendedores a construir y escalar negocios rentables, sostenibles y con propósito, combinando estrategia, mentalidad y liderazgo consciente. Su propósito es clarísimo. Buenas noches con todos. Impactar vidas. Lindo video, mi Clau. Buenas noches por acá, Jacqueline Tapia. Muchísimas gracias. Ok, a lo que nos trae hoy. Vamos a comenzar nuestro panel compartiendo iniciativas. Lo que va a pasar para todos los que están conectados es, yo voy a ir haciendo determinadas preguntas y voy a invitar a nuestros panelistas y entre ellos van a co-crear y construir nuevas posibilidades o ideas. Entonces, comenzamos nuestro panel compartiendo iniciativas, que es lo que todos quieren escuchar, que se pueden instaurar desde recursos humanos para construir una cultura de feedback. En ese sentido, me gustaría explorar y comprender estas iniciativas prácticas que los equipos de talento pueden liderar de forma que nuestros invitados se lleven ideas concretas y aplicables para sus propias empresas. Rosina, empezamos contigo, pero sin cantar. Ritmo de cumbia. Por supuesto. Bueno, tu Claudia, experiencia, mira, ¿podrías compartir alguna iniciativa que tu equipo de recursos humanos implementó y que consideras que fue clave en la cultura de la organización? Mira, es una pregunta muy, muy valiosa, pero antes de responderla yo quisiera nada más reforzar que el proceso de gestión del desempeño es uno de los procesos más relevantes de una organización. Yo diría que es la columna vertebral del liderazgo.
¿sí? Y la herramienta más poderosa que tiene esta gestión del desempeño es el feedback, ¿no? El feedback ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en los recursos humanos, el feedback era un espacio de una vez al año, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Las organizaciones ahora necesitan tener estos diálogos, estos líderes deben de generar estos espacios cotidianamente, porque todo va muy rápido, porque es más efectivo y porque la gente lo necesita, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más valiosos para poder tú diagnosticar en qué nivel se encuentra tu cultura organizacional, para poder medir el impacto del feedback de estas conversaciones poderosas, es revisar tus indicadores, ¿no? Revisar tus indicadores en clima laboral. Hay preguntas que se vinculan con estos diálogos, con este ejercicio de feedback en la cotidianidad. Revisa la rotación, las encuestas de salida. Y hay algo que a mí me parece muy, muy importante y a veces no lo hacemos tan evidente. Pregunta cuántas sanciones hay en el mes y compárala con los reconocimientos que hay. ¿Por qué? Porque el feedback también incluye reconocimiento e incluye asesoría oportuna para que corrijas algo y esto mejore, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes un alto nivel de sanciones, quiere decir que el proceso de feedback no ha sido oportuno, porque la idea de que sea oportuno para que tú corrijas y yo evite llegar a la sanción. Y por otro lado, la sanción tampoco es que sea mala, es una oportunidad formal donde yo te voy a dar feedback, ¿no? Que también hay que cambiarle la cara a esa sanción porque debería ser algo positivo, ¿no? Y por otro lado, el reconocimiento, ¿no? ¿Qué tanto le estamos generando oportunidades de reconocimiento al equipo? Y comparar siempre el número de reconocimientos con número de sanciones, porque debería haber algún balance, ¿ya? Entonces, desde esa mirada que les invito a tener, creo que es muy importante tener formalmente espacios de escucha, uno a uno. Vivimos una etapa de transformación tecnológica muy, muy agresiva. Todo cambia, evoluciona constantemente. Entonces, el feedback tiene que ser oportuno. Estos uno a uno son necesarios de manera periódica. Mira, hay una práctica que me parece muy, muy interesante para generar cultura de feedback, que es la semana del feedback, en el mes o cada 2 meses. ¿Te das cuenta? Donde tú obligas de alguna manera a todos a estar en esta onda. Por otro lado, también tener un programa de reconocimiento robusto que te permita generar estos espacios de reconocimiento al desempeño mensual, ¿no? Y que no espere pues una cosa excepcional para hacerlo, sino que yo proponga estos espacios de desempeño, de reconocimiento por el desempeño destacado formalmente, ¿no? Y por último, también tener un procedimiento claro de disciplina progresiva que te ayude a que esos espacios donde tú vas a asesorar a tu colaborador sean realmente una retroalimentación que cambie la conducta, que mejore el desempeño, ¿no? Y eso es lo que te podría comentar ahora. Me encanta. Solo voy a hacer un cierre de lo que has dicho, que no sé cómo aterrizarlo, pero es básicamente, antes de hablar de iniciativas, es importante revisar indicadores de feedback en lo cotidiano, identificar, oye, ¿cómo está mi número en términos de sanciones versus reconocimiento? E iniciativas puntuales para todos los que quieran, la semana del feedback, tener como una semana en la que tu indicador sea, ok, logramos dar feedback, programas de reconocimiento al desempeño mensual, que eso lo hace como reiterativo, y procedimientos claros de disciplina progresiva. Me encantó, Rosina. Muchísimas, muchísimas gracias. Vidal, más allá de las herramientas o las plataformas, ¿qué tipo de programas de capacitación o sensibilización impulsa el área de talento o de recursos humanos para empoderar a los colaboradores, no solo a los líderes, sino a los colaboradores también a dar y recibir feedback? Gracias por la pregunta, Claudia. Buenísimo también ahí los aportes de Rosina. Y nuevamente, bienvenidos a todos los que se han sumado en estos últimos minutos a este súper evento. Yo creo que un tema importante, Claudia, que hay que tener en cuenta cuando hablamos de feedback, antes de hablar de estas herramientas y qué hacemos para empoderar, es entender qué cosa es el feedback, ¿ya? Para alinearnos todos
y sobre eso construir en conjunto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es el feedback en una organización? Porque hay que tener claro que finalmente nosotros conocemos el feedback cuando entramos a un mundo corporativo. Y una organización de alguna manera está creada para generar resultados, para tener mejor satisfacción del cliente, ¿ok? O para crecer. Y obviamente cuando entramos nosotros a trabajar en una organización, no nos pagan para cumplir un horario, nos pagan para generar resultados en realidad. Entonces, cuando hablamos del feedback en una organización, obviamente nos están diciendo cómo nos ayudan algunas conversaciones para mejorar ese resultado y para yo poder crecer en la organización en los diferentes roles que yo pueda tener. Entonces, el feedback se convierte de alguna manera en un elemento importante para ayudarme a crecer, pero sobre todo para mejorar resultados. Porque de nada sirve dar un feedback si al final ese comportamiento que quiero cambiar no ayuda a que cambie el resultado de la organización. Y se convierte básicamente en un juego que te digo que es bueno, que es malo, pero no genera cambio y el cambio no genera un resultado en realidad. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo claro, ¿ok? Y en general también hay otros errores que a veces se perciben cuando se habla de feedback, que solamente el feedback puede estar del jefe al subordinado, en realidad. Y cuando hablamos de feedback, en realidad estamos hablando de conversaciones que te ayuden a crecer, que pueden ser, obviamente, con tu líder, que puede ser con tus pares y que puede ser con tu equipo, en realidad. Entonces, bajo esa plataforma que construimos de lo que cosa es el feedback, es que en realidad podemos implementar, y nosotros hemos implementado muchos programas y herramientas, ¿ok? Que promueven estas conversaciones sinceras y honestas. Y mucho de esto tiene que ver con la comunicación y con las expectativas. Lo que nosotros buscamos en el tema del feedback, más que la reunión formal de carrera una vez al año, que yo le llamaría a estas formales, no me gusta usar mucho el concepto de evaluación del desempeño, sino como conversaciones de carrera, diría yo en realidad, para que te ayuden a crecer. Pero creo que estos programas, lo que nosotros hacemos con los líderes es trabajar en una comunicación muy abierta, ¿ok? De tal manera que cuando nosotros visitamos, por ejemplo, permanentemente las tiendas a nivel nacional, estamos conversando permanentemente con los líderes y en el terreno les estamos dando el feedback de cómo es el trabajo, qué tiene que ser mejorado para mejorar el resultado. Le decimos, mira, ¿cómo tiene este equipo? Llegamos de alguna manera a estas reuniones, visitas a las tiendas con un dashboard de resultados. O sea, la tienda nos entrega un dashboard de resultados, cómo están sus indicadores de alguna manera comerciales, financieros, del EBITDA, y cómo están sus indicadores de clima laboral con su equipo. ¿Okay? Cómo está su rotación de alguna manera. Entonces, lo que buscamos es ayudarlos a mejorar. Decirle qué te está faltando, qué necesitas. Entonces, eso se ha convertido como una práctica permanente y recurrente porque crea un ambiente como abierto de confianza, de hablar y de realmente ayudarlo a mejorar. Y le hacemos una pregunta mucho al final. ¿Qué necesitas o qué apoyo quieres de parte nuestra para que mejores los resultados? Creo que esa es la pregunta. Para nosotros es clave en realidad. ¿Cómo te ayudo? Pero esta práctica la tenemos los líderes de las diferentes áreas, el comercial, el de recursos humanos, el de operaciones, el financiero que va. La pregunta no solamente vas a criticar, oye, a la tienda le falta esto, falta mejorar o lo que fuera, sino vas a ofrecer ayuda, ¿cómo te ayudo a mejorar? ¿Ok? Entonces, para nosotros creemos que este espacio es potentísimo porque como líderes tenemos que ayudar a dar feedback a la organización. Nuevamente, me estoy saliendo del ámbito del feedback del 1 a 1, que parece que como que se vuelve de una elite nada más de personas que estamos en el back office conversando, tú eres bueno, tienes que mejorar y todo lo demás, sino un feedback para la organización y creamos una cultura, obviamente, de conversaciones honestas para ayudar a mejorar el resultado. O sea, se hace un feedback de alguna manera enfocado a que se mejore comportamientos, a que se mejore el resultado y sobre todo ofrecer ayuda. Y así como estos, Claudia, tenemos varios espacios donde conversamos mucho con los líderes de cosas que se tienen que mejorar.
tenemos muchos espacios para escuchar a la gente también, o sea, diferentes grupos o arquetipos de colaboradores. En un tiempo hablamos con los gerentes, hablamos con los vendedores, hablamos con los cajeros, con los logísticos, de diferentes frentes para saber cómo va el trabajo y le damos también ahí retroalimentación, qué tiene que mejorar y escuchamos también cosas que pueden estar faltando donde necesitamos aportar. Obviamente en la organización tenemos estas capacitaciones formales de cómo dar feedback, cómo te sientas, separa un lugar, o sea, pero me quiero salir de lo tradicional porque sin duda muchos de ustedes que están conectados en sus clases y en los libros saben estos procedimientos de sentarme, hablar, prepararme y todo lo demás, pero creo que buscamos en realidad incentivar una cultura de feedback permanente y para eso hay que crear de alguna manera una confianza psicológica buena, ¿ok? Confianza psicológica buena para que la gente esté con apertura de hablar y que también reciba de alguna manera nuestros aportes para que los resultados se mejoren. Y buscamos impulsarlos. Y obviamente también otra práctica que hacemos, tenemos muchos espacios de reconocimiento y el reconocimiento es porque el resultado fue el mejor. O sea, estoy de alguna manera reconociendo un comportamiento bueno, el mejor vendedor en crédito, el mejor vendedor de garantías, el mejor logístico que vendió. Todos los meses reconocemos más o menos unas 80 a 100 personas y tenemos un desayuno virtual con ellos todos los meses, ¿ok? Para decirles lo bueno que son y que cuenten sus prácticas. A los mejores, en realidad, los grabamos en algunos videos y le decimos, ¿cómo hiciste para vender tanto? ¿Cómo hiciste para vender de alguna manera mayor crédito? ¿Cómo hiciste para vender garantías? ¿Ok? O sea, ¿cómo hiciste para hacer unas colocaciones de ese nivel? Entonces, de alguna manera estamos reforzando el comportamiento que es bueno y lo estamos evidenciando. Y así como eso tenemos varias prácticas en realidad de reconocimiento y de verdad de transparencia mucho en hablar con los líderes, ¿no? No sé si esto ayuda y suma ahí, Claudia, a esta apertura que estamos hablando de feedback. Me encanta porque siento que construyes sobre lo que Rosina ha puesto, ¿no? Que es esta mirada de, oye, no solamente el feedback no es, te digo lo que estás haciendo mal, ¿no? Es esta mirada de cómo hago para que veas lo que sí quiero que hagas, ¿no? Entonces, el vendedor que más vendió, ok, lo pongo, lo hago visible, ¿no? Que es además esta necesidad humana básica de reconocimiento y validación, ¿no? Entonces, solo dime si es que se me escapa algo. Para entender mejor es entender, y creo que esto es fundamental también, que el feedback en realidad no está hecho para que me caigas bien o me caigas mal. Tiene que ser para que mejores y que esta mejora tuya favorezca los resultados. O sea, eso para mí es como obvio, pero la gente no lo ve. Creemos que el feedback es simplemente lo que tengo que hacer distinto, ¿no? Claro, la empresa necesita tener resultados para llegar a fin de mes. No hay mayor ciencia. Y acá hay Claudia, Claudia, hay un círculo virtuoso que se le llama del feedback, en realidad, que es los líderes tenemos que buscar promover nuevos comportamientos, de alguna manera, para que se generen mejores resultados en el equipo y estos resultados mejoren el desempeño de la organización. O sea, el feedback que des tiene que cambiar un comportamiento de alguien. Tengo que hacerlo diferente, mejor, de otra manera. ¿Pero para qué? Para que el resultado mejore. Porque de nada sirve decirle que ya te mejoré, te resulté, pero las cosas siguen exactamente igual. Entonces algo no cambió. Tiene que haber un cambio en el comportamiento, pero ese cambio en el comportamiento tiene que impactar en el resultado en algo. Sí es. Y creo que esa es la parte medible que muchas veces, de la que muchas veces se carece en el área de recursos humanos, ¿no? Esa mirada de medible no porque lo hiciste o no lo hiciste, sino que realmente qué cambió, ¿no? Y cosas para un poco hacer el wrap up de lo que comparte Vidal. Sí, hay programas, hay herramientas, pero lo que más importa son estas conversaciones de carrera, ¿no? En la que, oye, ¿cómo avanzas? Algo que nunca había escuchado y me parece espectacular es estas visitas de campo, ¿no? Esta cercanía, no solamente con el uno a uno, sino con la tienda, en el caso de F, ¿no? Que es, oye, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal aquí? ¿Qué tenemos que hacer distinto? Esto para hablar y recibir información. Y eso de los desayunos virtuales, soy testigo de ellos. En pandemia conocí a Vidal en estos desayunos virtuales y efectivamente es compartir mejores prácticas. Claro, en pandemia se les daba herramientas de balance y gestión emocional, pero creo que esa práctica mensual de desayuno, que en realidad estoy contigo, te escucho
una hora, media hora, y es como todos juntos. Y ven a nuestros líderes ahí y compartiendo buenas prácticas. Ahí tienen otras fijas, gente que pueden incorporar en sus empresas para sus equipos y favorecer el crecimiento y el logro de resultados. No se olviden que el feedback es sobre todo para mejorar resultados. Gracias, Vidal. Jackie, cuéntame un poco. Hoy en día vivimos en un contexto en donde el feedback, que es un poco lo que ya habíamos visto con Vidal y con Rosina, es percibido como algo formal, ¿no? Como, sí, hay que hacerlo porque... ¿Qué estrategias se utilizan para convertir el feedback en una práctica natural que además sé de primera mano que es algo que tú haces por absoluta convicción, ¿no? Sí, es cierto. De hecho, mi perspectiva siento que complementa mucho la de Vidal y de Rosina. A diferencia de ellos, yo no vengo del área de recursos humanos, pero vengo de trabajar con mis líderes para impulsar culturas de feedback. Entonces, me parece paja poder complementar las perspectivas. Yo me apunté 4 cosas aquí, mi Clau. 1, desarrollar líderes. Algo que veo es que siempre hay que dar feedback, pero muchas veces dar feedback puede ser complejo. Cuando el feedback es de reconocimiento, genial, te felicito, pero cuando es oportunidad de mejora, cuando no estamos logrando los resultados, cuando algo no se está haciendo bien, cuando estamos en una conversación de carrera, pero no te vamos a dar el ascenso, claro que se puede volver difícil. Y cuando hablo con los clientes de Minding o les pregunto cuál es tu primer reto para dar feedback, mis líderes no saben tener conversaciones difíciles. Y es ahí donde entramos nosotros a apoyar. Entonces, punto número 1, hay que desarrollar. No basta con decir, hay que darles feedback. Desde talento humano, ¿qué se puede hacer? Apoyarlos con alguna estructura, método, metodología, cómo podemos abrir la reunión, sostenerla, cerrar, cómo llegar a acuerdos. Estas preguntas como las de Vidal, que son las que yo amo, que para mí es ponernos el gorrito de líder coach y decir, ¿cómo te ayudo? ¿En qué te ayudo? ¿Qué necesitas de mí? Dar esa mirada de que el feedback es de ida y vuelta, que no es simplemente de una sola vía. Y sobre todo con new líderes, que lo he visto un montón, sacarlo de que el feedback es una llamada de atención y realmente llevarlos a lo que es esta oportunidad para lograr mejores resultados, este regalo, esa oportunidad de dar y recibir y de ser mejores cada día profesionalmente. Entonces, 1 para mí es ese mindset en los líderes de la importancia del feedback, pero también darles herramientas, estructura y método, porque no porque sean líderes vamos a pretender que ya saben sostener una conversación difícil. Nosotros mismos hemos pasado por ahí la primera vez y podemos recordar cómo nos fue la primera vez que dimos feedback. Punto número 2, Vidal lo comentó y estoy completamente de acuerdo. Hay que crear culturas de seguridad psicológica. Muy hermoso hablar de feedback, hay que hacerlo diario, que no puede ser una vez al año o 2, pero si tu equipo no tiene confianza para hablarte, no vas a poder desarrollarlo. Si se castiga el error y no se gestiona, no lo vas a poder desarrollar. Y a mí como líder me pasó eso ya hace 10 años cuando asumí una nueva posición. Me di cuenta que era intolerante al error, que era algo que no me había dado cuenta hasta ese momento en mi vida. Estaba con un nuevo equipo que se equivocaba constantemente y me di cuenta que tenía una intolerancia a ese error. Entonces fue como, ok, no puedo estar siendo intolerante al error, tengo que ver cómo gestiono el error. Y fue un aprendizaje personal para mí como líder de abrir esos puentes, de decir, ok, volvió a pasar esto, el equipo todavía no ha llegado a su nivel de madurez, tenía que desarrollar el equipo. En ese desarrollo hubieron altos y bajos a nivel de equipo, pero es empezar a aplicar técnicas para también gestionar el error y abrir los puentes. Uno no puede empezar a decir, sí, voy a dar feedback cuando el equipo no va a ser sincero, cuando no se va a abrir, cuando no te va a decir realmente cómo se siente. Entonces, realmente poder incentivar la seguridad psicológica para poder hablar y recibir feedback sin miedo a represalias es muy importante, porque también lo he escuchado bastante. Hay líderes que podemos ser muy duros en el momento de decirlo, entonces a veces ya ese puente lo estamos cortando. Tercer punto, y esto me encanta, los que me conocen saben que yo vengo de los ambientes de agilidad. En Minding ya tengo otro rol, pero previamente a Minding he sido directora de innovación, así que la agilidad corre por mis venas y poder tener estructuras ágiles para dar feedback. También en esos momentos donde podemos estar en un ritual que no tiene que ser la evaluación de desempeño, la evaluación de mitad de año, podemos haber terminado una iniciativa. Tuvimos una reunión con un cliente, nos pasa en Minding, cerramos un proyecto, oye, démonos feedback. ¿Qué pasó aquí? Y tenemos que tener estructuras ágiles para hacerlo. A mí me encanta usar la estrella del feedback, que se puede hacer con 4 cuadrantes rápidamente, qué me gustó, qué mantendría, qué cambiaría, por favor, no más. También usamos el start, stop, continue, qué debo empezar a hacer, qué debo parar, qué debo continuar. Tener esas herramientas ágiles que permitan también tener esos espacios con cierta estructura para poder darnos un rapid feedback o un feedback rápido, también me parece clave. Y como punto número 4,
pues integrarlo a nuestras rutinas rituales. Si tenemos una iniciativa, un proyecto, algo que estamos empezando a hacer como iniciativa con varios equipos, pues una retrospectiva. Al cierre de un sprint, de un lote de trabajo, de semana, quincenal, la frecuencia que nosotros definamos. Pero hacerlo parte de nuestras rutinas. Podemos tener también check-ins, estas reuniones con el equipo para ver cómo se sienten, en qué están cada uno. Por ahí nos preguntaban en el chat, darnos feedback entre las personas del equipo y que se puedan reconocer esos check-ins entre el equipo para saber en qué está cada uno, importantísimo para luego poder darnos feedback entre pares también. Entonces, estos rituales que sean parte del día a día también son claves, mi Clau, para ir incentivando esta cultura del feedback, empezando por nuestro propio mindset para que no se vea como algo formal, sino realmente que se vea como algo que todo el mundo le empieza a hacer. Si cierro proyecto, yo tengo mi rutina de hacer mi retrospectiva, ya es parte de mi forma de trabajo. Si estoy trabajando en un objetivo y quiero tener un rapid feedback contigo, ya es parte de mi forma de trabajar. Entonces ya se vuelve una forma de trabajo en la organización y no algo que cumplir en el plan anual. Me encanta porque si se dan cuenta, estamos todos como girando sobre la base de lo mismo, que es esta construcción de una cultura que empieza por confianza, que empieza por hacerlo no desde la evaluación de desempeño formal, y aquí iba un paso más hacia atrás o más hacia adelante, que es, oye, cerramos algo y creamos espacios de aprendizaje o de feedback, ¿no? Que es que hicimos bien, que hicimos diferente, que hicimos mal, que tenemos que hacer distinto, ¿no? Están pidiendo Jackie las... Ahí respondo. Pone Jackie las tres. Ahí voy, Patricia. Buenísimo. Entonces, herramientas hay, posibilidades hay de tener estas conversaciones. Lo importante es, recuerden, creo que los tres están de acuerdo en que esto solo ocurre cuando hemos construido una cultura, una relación de confianza en la que yo puedo hablar y ser escuchado. Ahora nos toca hablar de cómo hacer para superar barreras y convertirlo en hábito. Porque claro, es bonito escuchar, ¿no? a Jacqueline, a Rosina y a Vidal diciendo, sí, que eso va y viene, pero la realidad es que no en todas las empresas la gente tiene esta apertura que muestran claramente Rosina, Vidal y Jacqueline. Entonces, pasamos ahora a este punto crucial. ¿Cómo implementar eficazmente el feedback? Porque claro, sabemos que el camino hacia una cultura de feedback no siempre es fácil y a menudo nos encontramos con varias barreras, ¿no? Eso que decían ustedes al principio de se espera que mi jefe me dé feedback, pero yo no le doy feedback a mi jefe. Y no se trata solamente de que yo no le quiero dar, sino que mi jefe quiere escuchar. Es por eso que quiero pedirles que nos compartan enfoques concretos que favorezcan el fomento de esta cultura de conversaciones de carrera, de conversaciones de valor, que contribuyan a la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas. Ya que cerraste tú, más allá de los procesos formales y las evaluaciones de desempeño, ¿qué iniciativas crees tú que se pueden realizar para integrar feedback en la gestión entre pares y áreas? Acuérdense que ahora estamos en el otro nivel, en donde no es mi jefe con mi equipo, sino en pares o hacia arriba. Sí, a mí algo que me funcionó bastante bien, mi Clau, es tener un espacio físico en la oficina para eso. Yo soy fiel de la estrella de feedback porque en verdad me encanta, porque es una herramienta súper ágil. Entonces teníamos un espacio con la estrella dibujada en la oficina, con post-its al costado, plumones, y era nuestro espacio de feedback donde en cualquier momento la persona podía dejar su post-it de feedback. Y luego teníamos el espacio para revisarla. Pero no es que si tengo en ese momento algo que decirme, la voy a tener que esperar al ritual para decírtelo, sino que en ese momento, pum, pego mi post-it ahí porque ya había desarrollado un ambiente de confianza para que eso ocurra. Entonces, en cualquier momento podían ir dejando sus post-its ahí de feedback y luego teníamos rituales para poder revisarlo en equipo. Eso me ayudó un montón, porque no es que yo espero a este momento, sino que en cualquier momento lo podemos hacer. Y los que estamos trabajando hoy en la virtualidad también se puede implementar en un Canva, en un Miro, hay un montón de plataformas digitales, pero es empezar a abrir estos espacios y que la gente no espere que, ya, la reunión de uno a uno formal que me agendó mi líder, recién ahí voy a decir, porque pueden haber cosas que pasan durante, sobre todo cuando estamos trabajando en empresas orientadas a proyectos o con estructuras de proyectos. Entonces, poder tener espacios para poder dejar estos feedbacks, para mí funcionó súper bien. Tener estos rituales que les decía, poder tener estos momentos de feedback como algo regular y determinar cuándo cierro un proyecto, cuando cierro un sprint, cuando estoy
terminando una reunión con un cliente, o simplemente un rapid feedback. Eso lo utilizábamos en Deloitte, que me encantaba, que era, nos podemos dar un feedback en cualquier momento. Entonces, simplemente yo te digo, oye, Claudia, juntémonos para darnos un feedback con una estructura y nos dábamos el rapid feedback. Y sabíamos que eso puede ser un feedback en cualquier momento del año cuando hemos visto determinada situación. Entonces, también ponerle un nombre, ponerle ese ritual y darle estructura es algo que funciona. Círculos de aprendizaje, lo mencionaste tú hace un ratito, círculo de aprendizaje entre áreas, también me ha funcionado un montón. Arrumar esos espacios donde me pongo el gorro de líder coach y les hago siempre 3 preguntas que para mí son infalibles. ¿Qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué podemos hacer diferente? Y empezamos a darnos feedback grupal, porque eso empieza a generar esa cultura de, ok, yo me siento abierta a dar el feedback para luego poder llevarlo al 1 a 1 también. Pero estos espacios de círculo de aprendizaje entre áreas también me han funcionado súper bien. Y feedback entre pares es algo que sí o sí debemos incentivar, y lo diría con una estructura, porque si algo he visto es que nos cuesta dar un feedback a un par. Entonces, siempre con una estructura que desde talento humano nos puedan ayudar con una serie de preguntas poderosas, que eso es siempre algo que digo, preguntas poderosas, respuestas poderosas. Entonces, con esas preguntas poderosas para poder guiar también esos espacios son cosas que me han funcionado muy bien. De hecho, en el mismo Minding hemos implementado nuestra propia guía para dar feedback con nuestra estructura, nuestras preguntas, nuestros modelos ágiles, porque estas estructuras ayudan y favorecen a que estos espacios ocurran. Justamente tomando esto con lo que acabas de decir, que son esas estructuras, Rosina, me gustaría saber qué marco de conversación, qué estructura de conversación consideras tú que podría resultar más efectiva para empoderar a los líderes a tener estas conversaciones de valor de forma más constructiva. ¿Hay alguna estructura, un marco de conversación que tú consideres que podría ayudarnos? Mira, primero yo quería enfatizar que estoy totalmente de acuerdo con que la gestión del desempeño, el feedback, impacta positivamente en los resultados del negocio, ¿ya? Pero creo que hay una dimensión muy relevante que es la persona, ¿sí? La persona al centro. ¿Cómo hago que mi liderazgo realmente sea humano y conecte con el otro ser humano? Entonces, cada organización tiene su propio temperamento, su personalidad, su cultura, tiene una composición diferente en la estructura, ¿no? Hay puestos masivos, hay puestos muy técnicos, o sea, y tienes que tener una herramienta que sea flexible o que se adecue a cada uno de estos grupos dentro de la organización. O sea, a mí no me han funcionado enlatados, ¿no? Que vienen y a todos por igual. Y creo que desde mi experiencia, al poner a la persona al centro, lo primero que tienes que identificar tú como líder es en qué ciclo de vida está esta persona, porque el feedback cambia totalmente. Cuando la persona es nueva, cuando la persona ya tiene experiencia, ya está a punto de ascender, cuando la persona ya está en su última etapa, o sea, todo depende, ¿no es cierto? Y qué importante es que tú puedas identificar este ciclo de la persona para poder acercarte y poderle dar un feedback que realmente le impacte positivamente, ya sea para mejorar su desempeño o para desarrollar su potencial. Y hay preguntas previas que a veces los líderes yo en la práctica veo que no se hacen. La primera es la más obvia. ¿Tiene las herramientas necesarias para hacer su función? ¿Sabe o no sabe hacer su función? ¿Está capacitado? ¿Se siente acompañado para poder desarrollar su función? Y después viene la parte más valiosa para mí de un proceso de feedback, que es las competencias personales. Conocer un poco a la persona. Es una persona que es padre o madre de familia. Si tiene hijos, ¿qué edades tiene? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cómo tú puedes acompañar, ¿no?, su desempeño en la construcción de sus propios sueños personales, ¿no? Yo creo que ese aspecto humano es fundamental. Aquí juega la regla famosa de oro, ¿no? Trata al otro como te gustaría que te traten a ti. Pero también tienes que agregar la regla de platino, que es trata al otro como el otro quiere ser tratado. Entonces, en este ambiente de confianza, tú tienes que involucrarte con la persona para poderle dar aquello que la persona necesita en el aspecto personal y en el aspecto profesional laboral. ¿Por qué? Porque digamos que el ser humano es muy complejo. Cada caso es tan particular que no podrías estandarizarlo con todos, ¿no? Creo que es muy importante la tolerancia al error, el respeto,
a la diversidad, ¿no? El equipo diverso es un equipo creativo, pero esa seguridad psicológica de la que hablaba Jackie y Vidal es necesaria para que tú te sientas, ¿no es cierto?, parte del equipo y pueda expresarme y aprovechar al máximo tu potencial, ¿no? Entonces, yo siento que hay una oportunidad grande todavía de impulsar a los líderes y lideresas a conectar con el ser humano desde sus competencias personales. A veces hay temor. Ay, no, yo no puedo entrar en ese plano. ¿Cómo voy? No. Y cuando ese es el plano más relevante, porque somos uno solo, los problemas no se quedan en tu casa, tú vas con todo a tu trabajo. Y en la medida que tú proceses eso, vas a hacer que la persona realmente logre los objetivos y vaya más allá, que es lo que uno quiere, ¿no? De hecho, Rosina, te escuchaba y pensaba en cuánta creencia hay detrás, ¿no? Esta sensación de que aprendimos, por lo menos los de mi generación, que los problemas de la casa se quedan en la casa, los problemas de la chamba son solo en la chamba, y eso es mentira, eso no es real. O sea, somos una misma persona con diferentes roles, ¿no? Estaba escuchando un TikTok de Pepino hablando de eso, que es el gerente general de F, y él exactamente decía eso, ¿no? Y es verdad, somos una sola persona con diferentes roles. Y más allá, me encantó esa mirada de Rosina, de más allá de la técnica, siempre que pongas a la persona al centro, o sea, es como, yo estoy aquí para ayudarte, para sacar tu mejor versión, aunque tenga que decirte algo durísimo, yo lo hago porque creo que puedes avanzar. Entonces, si ponemos a la persona al centro, ya hemos ganado la mitad del camino y eso es buenísimo, ¿no? Y solo para cerrar, y voy con Vidal, esta regla de platino, que es como, si entendí bien, es no hay que tratar necesariamente a las personas como nos gustaría que nos traten, sino como necesitan ser tratadas. Y creo que ese cambio de chip es brutal. El día que entendemos eso, entendimos la mitad del proceso, ¿no? No se trata de mí, se trata del otro. Es así. Y Clau, quiero ahí precisar algo antes que entremos con Vidal, porque me encantó lo que dijo Rosina y en verdad es algo que practicamos bastante en Mining dentro de nuestra propia cultura. Cuando empezamos a vernos como líderes, que realmente somos personas liderando otras personas, que es algo que a mí me encanta decir, porque efectivamente la otra persona viene con historias, viene con emociones, viene con frustraciones, viene con logros y éxitos también, pero cuando ponemos eso en nuestra mente y en esa estructura que yo les comentaba que recomiendo tener, algo que a mí me funciona bastante, que en esa estructura tengamos 4 partes. La primera, para conectar. Y hay que ayudar a nuestros líderes a hacer preguntas que nos ayuden a conectar, porque la típica es ¿cómo estás? Y la respuesta es bien. Diferente que empecemos, ¿qué emociones sientes hoy? ¿Qué emociones estamos sintiendo? Los que están aquí, ¿qué emociones están sintiendo en este momento? Abre otro punto de conversación. Entonces, abrir con preguntas para conectar. Obviamente, las preguntas para poder dar feedback, las preguntas para recibir feedback y poder llegar a acuerdos. Esa es una excelente estructura que nos funciona, pero muy importante, quería también ahí sumarme a lo que dice Rosina, porque cuando empezamos a conectar y a ver a la otra persona como el ser humano que es y hacemos las preguntas adecuadas para conocerlo más allá del rol, es cuando efectivamente vamos a poder también saber qué palancas podemos tocar para generar estos resultados. Y hoy más que nunca nosotros tenemos equipos diversos. En Minding tenemos personas de base 2 a base 7. De por sí ya tenemos ahí diferentes edades, hay diferentes géneros, nacionalidades, diferentes formas de trabajar. Entonces a cada uno incluso no se le puede dar el feedback de forma igual, porque cada uno lo recibe de forma diferente. Entonces también es como nosotros como líderes ser ese líder camaleónico para ver cómo vamos dándole el feedback a diferentes personas, pero si no los conocemos, si no hemos conectado con ellos, ¿cómo vamos a saber cómo darles de mejor manera el feedback? Eso quería complementar mi Clau ahí. Muchísimas gracias, Jackie, totalmente. Lo de la base son las edades, perdón. me lo preguntaba en el chat. Ok. Vidal, a ver, contigo, quiero hacerte una pregunta difícil. A ver, me preparo. Totalmente. Y con esta pregunta cerramos y nos vamos con preguntas de la gente que está haciendo un montón de preguntas. ¿Cuál suele ser la barrera más difícil de superar para construir una cultura de feedback? ¿Y cuál es ese hack que podemos implementar para derribarla? Porque deben haber miles de barreras, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, yo veo 2 grandes barreras ahí que quiero compartir, ¿no? De esas 1000 que dices tú, aquí 2 pueden ayudar y sumar a lo que estamos construyendo. El primero, creo que tiene que ver con la poca autenticidad para dar feedback. Muchas veces creemos que esta es una compañía que promueve el feedback y que lo hacemos por cumplir porque es parte de mi trabajo como gerente y como líder dar feedback.
¿ok? O sea, y realmente el feedback tiene que ver con una preocupación genuina, genuina, de ayudar a mejorar y construir. No es el checklist que cumplo, ¿cierto? Porque lo tengo que hacer. Yo creo que ese cambio es relevante porque realmente ahí uno se muestra con interés genuino que la otra persona debe cambiar, tiene que cambiar, obviamente. ¿Y en qué nivel de profundidad nos comprometemos para hacerlo? O sea, es normal que todos los días, todas las semanas tengamos reuniones con nuestro equipo, le decimos, está yendo bien, estamos mejorando, ta, ta, ta. Creo que en los equipos de trabajo solemos hacer eso, solemos dar feedback en el día a día, desde que saludamos, desde que preguntamos cómo estamos y todo lo demás. Pero creo que esa relación a veces genuina de interesarse en uno, en ayudarlo a crecer, creo que eso es la gran diferencia. O sea, la barrera es pensar que con cumplir se cumplió, pero creo que el gran tema es de una preocupación genuina de hablar de cosas profundas para ayudar realmente a generar un cambio en el comportamiento y ver a esta persona crecer. Nuevamente, el feedback busca cambiar comportamiento. Es sumamente importante, pero ese comportamiento tiene que mejorar resultados. Entonces, importante esa visión genuina para ayudar. Y otra cosa que yo suelo ver es que a veces cuando queremos dar feedback y nos consideramos expertos en el feedback, solemos hablar solamente de todo lo malo que tiene que mejorar la persona. ¿Ok? Y está demostrado, hay un libro que de repente les puede interesar a los que están conectados, que es de King Cameron, que se llama Positive Leadership, que él habla de alguna manera que en varios estudios que han realizado, cuando tú el feedback lo concentras en un 80% en cosas positivas que está haciendo, ¿ok? Los resultados son exponenciales que cuando te concentras solamente en lo negativo, porque típicamente solemos ir con una lista de 10 cosas que está haciendo mal, ¿ok? Y dejamos una, bueno, al final te felicito porque esto lo has hecho bien, pero o empezamos con la que ha hecho bien para alegrarlo y todas las demás se convierten en cosas, esto no está bien, esto no está bien y esto no está bien. Y un tema importantísimo cuando se da feedback también a ese nivel de profundidad que hablaba Jackie y Rosina hace un rato, es que feedback tiene que estar asociado con ejemplos concretos a comportamientos de situaciones que ocurrieron, porque a veces solemos ser muy generalistas en dar feedback. Hiciste el trabajo bien, pero ¿qué trabajo hice bien? ¿No? Cuando te fuiste a atender a tal cliente y lo mostraste con una sonrisa y todo lo demás, eso fue bueno porque conectaste. O sea, le estoy dando la precisión del comportamiento que estuvo bueno. ¿Ok? O lo mismo en las cosas que tienen que corregir. Oye, dejaste al cliente solo o en un proyecto determinado tú no lograste entregar un poquito más de lo que yo esperaba, hubieras hecho las cosas de esta manera o yo las hubiera hecho de esta manera. ¿Entiendes? Entonces, creo que ahí el gran tema tiene que ver con la precisión del comportamiento que quieres cambiar y no ser generalista, ¿ok? Y la autenticidad genuina realmente de interesarte, dar feedback para realmente ayudar a mejorar a la otra persona y verla crecer, en realidad. Porque eso es lo que finalmente buscas con el feedback, que el comportamiento se cambie para que la persona crezca y los resultados mejoren también. Creo que una de las cosas que me encanta de lo que acabas de decir, una de las cosas que más me gusta es esta mirada de tenemos que dejar de pensar en hacer la tarea para empezar a preocuparnos genuinamente porque esta conversación va a impactar en la otra persona. Uh-huh. ¿No? O sea, ese versus, ¿no? Que creo que es la primera barrera, ¿no? Es tengo que hacer la tarea, ¿no? Y se ve con mucha frecuencia. Líderes que van como con toda la chamba que tengo, encima viene recursos humanos y me O sea, ya recursos humanos viene a pedirme de feedback si ya lo cumplí para llenar el formato, que tengo una herramienta con inteligencia artificial y la tengo que llenar. Es cumplir la tarea. Eso no es un interés ni una cultura de feedback real en una organización. Las herramientas no tienes que tenerlas necesariamente, porque a veces pensamos erróneamente que me compré la super herramienta y ya tengo implementado un programa de feedback en la compañía. Puedes no tener la herramienta, en realidad. No es necesario, la herramienta es un facilitador. Lo importante es crear la cultura de esas conversaciones honestas que ayuden a crecer a la otra persona y mejorar sus resultados. Entonces, me encanta eso, ¿no? Es el dejar de pensar en hacer la tarea para empezar a conectar con la preocupación honesta porque el otro mejore.
Luego, una cosa que nunca había pensado y me parece espectacular es no ir a una conversación de feedback, ¿no? De mejora, sin tener una lista de cosas buenas que valoren de la otra persona. No vayas, ¿no? O sea, no vayas, no vengas. Si es que no tienes algo bueno que decirme, solamente vas a ir a reclamar, ¿no? Y se nota, y se nota. Y finalmente, sé específico, ¿no? Una de las cosas que siento que más duele es cuando sabes en qué la estás fregando, estoy haciendo esto mal, pero no sé qué comportamiento incorporar. Un ejemplo típico, ¿no? De feedback mandado es, ay, Vidal, no te lo tomes a personal. ¿Y qué significa que no me lo tome a personal? ¿Qué quieres que revise en esta conversación si es que no, si no es para mí, para quién es? ¿No? Es esa mirada de, oye, ¿qué comportamiento necesito cambiar, incorporar, modificar o lo que fuera? ¿No? Entonces ahí tienen estos 3 hacks, gente, para los que quieran tener una conversación de feedback honesta. Primero, sal de la tarea y empieza a conectar. Haz tu lista de cosas que valoras de la otra persona, porque si no vas a ir en plan reclamo nomás. Y finalmente, sé específico. ¿Qué cosa hizo, dijo, cómo miró la persona, cómo se puso, para que sepa qué cosa necesita cambiar? ¿Algo más que no haya dicho? Estás perfecto, súper resumen. Te ayudó la inteligencia artificial, por lo que veo. No, Acá está, acá está. Que sí la le mejor permite. inteligencia artificial. Ok, Buenísimo, Claudia, no lo quedan más máximo. que palabras de agradecimiento y ahora nos vamos con las preguntas. Algo que ibas a incluir, a decir, Rosita, y te corté. Sí, lo único que yo quería agregar, que el feedback es una herramienta poderosa para poder reforzar tu cultura o en un cambio de cultura, ¿no? Y creo que es muy importante que siempre tengas en cuenta los valores, los principios de la empresa, el propósito de la empresa, porque esa es tu guía para poder dar ese feedback oportuno a la gente. No solo quería agregar eso porque me parece relevante, sobre todo que ahora vivimos en etapa de transformaciones exponenciales. Tenemos que acompañar el cambio dando feedback vinculado con valores, principios, propósitos. Eso. Todo lo que la empresa diseñe sirve siempre cuando diseñamos programas de capacitación, en feedback y tal, desde nuestro rolling minding. Siempre te vamos a pedir, oye, ¿de dónde partimos? ¿Qué competencias quieres trabajar? ¿Qué comportamientos? Es porque si no es feedback por feedback, no funciona. Es la herramienta por la herramienta, ¿no? Y para eso sirve el propósito, ¿no? Súper bueno. Entonces, me voy a leer algunas preguntas que ya nos han puesto para robarles unos 5 o 10 minutos más antes de dejarlos ir a Jackie, Rosina y Vidal, que no se nos vayan, pero voy a leer la pregunta de Majo. Hablando sobre el nivel personal que comentan, siendo del área de recursos humanos, ¿es recomendable que solo con tu líder puedas conocer esos temas personales? Ya algo que me han dicho mucho es que no cuentes tus cosas personales con los de la empresa, aunque tengas buenas relaciones laborales. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinión tienen? ¿Cómo se puede mejorar esto? O sea, hasta que entiendo que cuáles son el punto, el límite entre voy por el mundo contando mis dramas y conecto con la gente. ¿Quién la quiere tomar? Vidal, Jackie, Rosina, ¿qué consejo le Ayer, damos? Yo lo que podría dale, Rosita, dale. decir, ya me complementa, es que no hay una receta y que tiene que ser algo muy orgánico, muy natural, ¿no? Nada forzado. Y creo que en la medida de que tú como líder, lideresa, conectes con la persona a quien estás dando feedback, y tú te abras también, la otra persona se va a abrir. Esto es una cosa de reciprocidad, ¿no? Yo no puedo pedir que alguien se abra si yo no me abro, si yo no me muestro vulnerable también, ¿no? Y hay que acompañar porque todos vivimos cíclicamente momentos alegres, difíciles, tristes en nuestra vida. Entonces, ¿quién mejor que tu segundo hogar, que es tu trabajo, porque pasas muchas horas ahí, para poder sostenerte en esos momentos, impulsarte y apoyarte en el equipo? Entonces, nada forzado. Tú no puedes decir algo que no sientas que debas decir y tiene que haber esta reciprocidad y esta confianza que se va construyendo en el día a día, ¿no? No sé, Vidal, ¿tú qué opinas? Ayer justo quería comentar, buenísimo, Rosina. Yo ayer justo estaba discutiendo con un grupo de profesionales y hicieron una pregunta si puedes ser tu amigo de tu jefe. ¿Ok? Una discusión bastante larga. Si deberíamos en el trabajo ser amigos de todos. ¿Ok? La verdad que es muy discutible esa pregunta y acá hace la pregunta Majo sobre el tema personal. Yo lo que creo, Majo, es que va a depender del contexto y el momento.
Si yo ingreso a trabajar hoy día, mi primera semana en el trabajo, ¿voy a contar mis cosas personales en la organización? No sé, de repente no es lo correcto en realidad. Pero creo que en realidad cuando se crea una cultura de feedback, primero tiene que construirse una relación de confianza previa. Y esta relación de confianza que se construye en el tiempo, creo que te va a permitir recién compartir algunas cosas que te van a ayudar realmente a mejorar tu trabajo. Yo no sé si los temas personales tienen que abrirse en ese contexto en realidad. No sé cuánto suma. Probablemente lo comentes cuando tienes una situación puntual que atender y que te está dificultando para hacer bien el trabajo o para que rindas lo suficiente en el trabajo, lo que se está esperando de ti. Pero creo que para mí es importante la relación de confianza que primero construyas. Y hay 3 pilares en el que se sustenta la relación de confianza. Esto es para mí sumamente importante. Una confianza se construye en 3 pilares, el triángulo le llaman de la confianza, que tiene que ver con empatía, o sea, qué tanta empatía has generado tú con tu jefe contigo. ¿Qué nivel? El segundo tiene que ver con qué nivel de autenticidad hay, que es qué tan genuinas son esas conversaciones en realidad de ambos, que no están fingiendo ser algo diferente, ¿ok? Y un tema tiene que ver con el tema de la autoridad o la lógica que le llama realmente los eruditos en ese tema. Y esa lógica tiene que ver qué tan bueno soy en autoridad en algo que yo domino, que se me hace un reconocimiento que soy bueno en el trabajo, soy bueno dominando una materia, lo que oferta. La confianza se construye como en estos 3 pilares. Si esa confianza en el tiempo se ha construido, yo creo que en realidad ahí tú vas a evaluar si es correcto o no es correcto, en realidad, compartir estos temas personales. En lo personal y en mi experiencia, a veces contar los temas personales afectan con una mirada diferente de las cosas. Yo creo que se tienen que contar, sí, pero no a un nivel de profundidad, diría, porque no sé si eso suma en realidad para que hagas mejor tu trabajo o tu desempeño. De repente quieres pedir un consejo por esa línea, quizás puede ayudarte. De hecho, solo para cerrar con Vidal y ir con la siguiente pregunta, creo que totalmente de acuerdo en esta mirada de ese balance, ¿no? Porque, a ver, que yo haya salido tirando un portazo de mi casa y pensando en me voy a separar, ¿no? No quiere decir que vaya a llegar a la oficina o conectarme a contarle eso a todo el mundo, pero lo que sí puedo hacer es decirle, he tenido un problema, no quiero hablar de eso, no es momento ahora, por favor, no como respeten un poco mi espacio que voy a estar distinta hoy, pero no tenemos que entrar a ese nivel de detalle, sí cuidarnos, ¿no? Pero no necesariamente entrar a contar el drama a todo el mundo, totalmente de acuerdo. Sí, hay que complementar, mi Clau, que hay que tener en cuenta que nuestros líderes no son nuestros terapeutas, entonces efectivamente son temas que sí me pueden ayudar a mi propio desarrollo, a lograr resultados. A mí me encanta saber cómo se motiva mi equipo, que si es que efectivamente hay algo que tengo que tener en consideración porque pueden estar transitando un momento difícil en su vida. Claro que lo quiero saber. Son temas que pueden impactar en su desempeño, a favor o en contra, temas que me lo pueden ayudar a movilizar. Pero efectivamente, como ya lo dijeron Vidal y Rosina, el balance va a ser clave aquí, junto con otras variables sobre la cantidad de tiempo que tienen, ese nivel de confianza, etcétera, y la propia cultura de la empresa. Gracias, Jackie. Y ya que levantaste el micrófono, voy a tomar la pregunta de Yender, que es, ¿cómo podemos articular el feedback con el feed forward? A eso me encanta, o sea, feedback que sabemos que es para atrás, feed forward para adelante, y algo que yo hago un montón, que es lo que les comentaba, es siempre cuando quiero tener este feedback más grupal, o incluso en el 1 a 1 también lo he hecho, son esas 3 preguntas. ¿Qué nos funcionó? Eso está mirando para atrás. O sea, ¿qué no nos funcionó? Estoy mirando para atrás. Y la última es, ¿qué podríamos hacer diferente? Estoy mirando hacia el futuro. Ahí estoy combinando ambas perspectivas, hacia atrás y hacia el futuro también. Es algo que a mí me gusta mucho hacer, no solamente quedarnos en lo que ya pasó, sino hacia adelante en una misma sesión, y eso lo hacemos con preguntas poderosas. Buenísimo, buenísimo, gracias. Y para complementar, Claudita, creo que el feed forward también es valioso y poderoso cuando estás desarrollando potencial en la persona, ¿no? Porque así le desafías, le pones retos para que impulse su liderazgo de cara a seguir creciendo en la organización y que saque su máximo potencial. Me encanta, no tenía tan claro eso de feedback y feed forward como para potencial, ¿no? Para mí era como aprendizaje futuro, me encanta, me encanta. Siguiente pregunta de Patty, creo que nos va a dar para un par de preguntas más. ¿Cuáles serían las recomendaciones en torno a conversaciones difíciles? ¿Qué consejos nos darían? O sea, yo, Claudia, que no soy líder o que soy líder, pero tengo que tener una conversación con uno de mis pares, con un colaborador. ¿Qué consejo me darían para sostener una conversación compleja?
Dice Yo que los... pod- a ver, Dale, Jackie, dale. No, Rosina, vamos, Rosina. Jackie. bueno, para una conversación compleja, yo creo que hay que prepararse, ¿no? Es súper importante que te prepares tú mismo, tú sepas cómo vas a abordar estos temas. Es probable que hayan tenido conversaciones previas para llegar a ese punto, tener evidencias, tener información que pueda ayudarte a conectar con la persona y y nunca ponerte a la defensiva, todo lo contrario, ¿no? Generar un ganar-ganar en este diálogo para que se permita que fluya la comunicación y logres realmente el resultado que esperas. Porque si ya sientes que la conversación es difícil, es probable que hayan habido algunos quiebres de la comunicación y es importante que se generen estos espacios de confianza para poder hablar de temas difíciles, ¿no? Eso refleja la madurez del equipo. Gracias, Rosina. Dale, Vidal. No, sé que hay varias preguntas ahí y creo que por diferentes frentes podemos aportar. Yo lo único que agregaría a lo que bien Rosina comentó es que siempre en esa conversación difícil, que obviamente hay que prepararse, siempre mostrarte cómo te sentiste en esa situación difícil que quieres hablar. Porque muchas veces en la conversación difícil uno tiende como que a culpar a la otra persona por algo que pasó, ¿no es cierto? Que hubo una discusión, una situación compleja. Creo que empezar en realidad cómo te sientes ante esa situación, ¿no? De que está generando esa situación difícil por la cual no estás buscando resolver o no estás buscando, ¿cómo se llama?, enfrentar. Yo creo que hay que tenerla porque dice que todo gran problema requiere realmente una buena conversación. Entonces hay que prepararse para esa buena conversación. Sí, yo estoy súper de acuerdo con Vidal. O sea, lo que he visto que ocurre mucho es que rehuimos a la conversación difícil y créanme que no porque no pase es que se va a solucionar solito. Entonces, efectivamente, tenemos que enfrentarla. Algo que he hecho yo y hace poco me ha tocado tener varias conversaciones difíciles, es muy importante hacer una retrospectiva personal, ¿no? ¿Qué intención, qué estoy buscando con esta conversación? ¿Realmente cuál sería este resultado que hace que la conversación haya sido exitosa? Efectivamente también lo que dijo Vidal es lo que funciona. Si esto me impactó a mí de manera personal, ¿cuál fue el impacto? Y empezar a vernos como una persona hablando con la otra persona para luego llevar el impacto de la otra persona. Validar emociones en una conversación difícil también es algo que tenemos que saber como líderes. Ojo, no somos los terapeutas, pero herramientas de gestión emocional clave, porque la otra persona puede reaccionar de diferente forma dependiendo de la noticia que estemos dando. Entonces también poder tener herramientas para poder transitar por esa emoción o también poder parar la conversación y luego retomar la clave. Preparación, como dijo Rosina y Vidal, antes y no irnos a esa conversación sin haber practicado con nosotros mismos, con nuestro espejo, con nuestro esposo o esposa, porque puede pasar que también algo que a mí me pasó en algún momento cuando me tocó dar una conversación difícil es que me preparé en estructura de qué decir, pero no me preparé en mi emocionalidad, en lo que yo iba a sentir luego de dar la noticia. Entonces también esta preparación personal cuando la noticia es difícil, clave como líderes. Buenísimo. Nos da para una preguntita más y hay una pregunta, en realidad hay dos que me suenan un montón y voy a tratar de resumir una que es básicamente, leo a César y leo a Gabriela y ambos están hablando de expectativas. ¿Cómo podemos hacer para setear expectativas en términos profesionales, en términos de la conversación en general? ¿Qué consejos nos dan y si consideran que esto es necesario o importante para que el feedback funcione y evolucione? Las expectativas, el pintar la cancha, el marcar. Bueno, el manejo de las expectativas es fundamental, ¿no? Y como líderes pasa algo en los diálogos porque tú tienes una autoridad en ese momento y lo que tú digas, la persona lo va a interpretar y por eso hay que hacerlo de una manera totalmente transparente, ¿no? A mí me parece que hay que ser honestos, ¿no? Si alguien espera un ascenso y sabes que no va a suceder, hay que decirle qué le está faltando, cómo lo vas a ayudar para que logre ese ascenso, pero no ser escueto, no evitar el tema para que la persona se quede tranquila porque le estás generando la expectativa de que va a suceder. No, lo mismo cuando te piden un aumento o cuando te piden un curso, un desarrollo profesional. Yo creo que hay que ser transparente, honesto, decir las fortalezas, decir lo que le falta también, para que
para que no, esa expectativa puede deteriorar la relación, puede deteriorar la confianza que has ganado. Y eso es lo más complejo de poder construir nuevamente. Entonces es mejor ser honesto, honesta y poder sobre eso construir el desempeño. Son básicas, ¿no? En todo. Yo creo que si antes de casarnos el cura nos dijera, a ver, ¿tú qué esperas del matrimonio? ¿Tú qué esperas del matrimonio? Muchos serían de todas maneras. Solo para cerrar, líderes queridos, gracias por haberse quedado, por estos tips, alguna frase, algún consejo, alguna frase de cierre con la que podamos cerrar este panel que si por mí fuera nos quedaríamos hasta las 10 de la noche, pero hay que cumplir con lo prometido. Cerramos 8 y 10, sí o sí. Hay un consejo que me dio una lideresa realmente que tuve, que me gustó mucho, en realidad, en esta cultura de feedback. Dice que a veces el feedback, ese feedback complejo, difícil, dice que tiene que tomarse como, o comerse como la vaca come la alfalfa. Mírame lo que me contaba esta historia. Yo le decía, ¿cómo es esto? Y me decía, el feedback, me dice, es como la alfalfa para la vaca. Me dice, la tienes que masticar rato, masticar, guardar, masticar de nuevo, guardar, y después cuando esté preparado, pasarla. ¿Ok? Y esto con lo que a mí me dejó muy marcado realmente esta historia, porque a veces recibimos un feedback muy duro, ¿no? Porque no nos gusta aceptarnos en algunas cosas que tenemos que mejorar y corregir. Y hoy día, en un ambiente de tanto cambio, de uso de inteligencia artificial y automatización, a veces nos quedamos en nuestra zona de confort y no nos damos cuenta. Y de repente mi jefe, oye, yo recibo a veces mucho feedback en esa línea, tenemos que hacer cosas diferentes, estamos innovando permanentemente. Entonces me dice, mira, hay que hacer cosas diferentes. Y a veces como que te puede afectar el hecho de decir, pues si estoy haciendo diferente, pero no es suficiente. ¿Ok? Entonces a veces eso hay que masticarlo. ¿Qué me quiso decir? Masticarlo nuevamente, masticarlo, y cuando ya la tenga lista, pásalo finalmente. Ya lo procesaste ese tema para que realmente tomes acción en qué vas a hacer después de eso. Gracias, Vidal. Cuando recibimos feedback no siempre va a estar dado de la mejor manera. Importante rumiarlo, masticarlo, ir y venir para quedarnos con aquello que realmente nos haga sentido y nos agregue valor. Gracias, Vidal. Muchísimas gracias. Rosina, Jackie. Bueno, yo lo que podría decir es que qué importante es empezar dando el ejemplo, ¿no? Atreverte a ser ejemplo de esa cultura de feedback que tú necesitas instaurar en tu organización. Pedir feedback, escuchar sin defenderte, permitiendo que el otro se exprese y recibir eso como una oportunidad de mejora, ¿no? Yo creo que el feedback debe ser visto como un acto de compromiso, de valentía y no como una crítica, ¿no? Que puede deteriorar la relación o generar expectativas. Entonces es muy importante ser ejemplo también. Ser ejemplo, qué importante, ¿no? O sea, desde el área de talento, cuando a veces recibimos el feedback y duele porque, no sé, no lo estamos haciendo como el equipo comercial lo necesita, escuchar qué necesita para ver qué tenemos que redefinir en nuestra propia estrategia de construir esa cultura de feedback. Pues dale, Jackie. Yo me quedo con esta frase que me encanta siempre decir para los que me siguen en LinkedIn, la digo con recurrencia, somos personas liderando personas. Hay que tener eso siempre en mente porque así marcamos la intención de esta conversación. Y cuando tengamos estas conversaciones difíciles, estas conversaciones de carrera o estos espacios de feedback, siempre tener presente cuál es nuestra intención. ¿Qué queremos generar en la otra persona? ¿Queremos llamar la atención? ¿Queremos mejorar los resultados? ¿Queremos contribuir con el crecimiento de la otra persona? Cuando tenemos clara nuestra verdadera intención, la conversación va a ser mucho más fácil. Así que si tú estás en recursos humanos, te invito a que podemos acompañar a líderes dando lineamientos, guías, capacitándolos, ayudándolos a gestionar el error, a construir confianza. Si eres una persona que no está en la guía de recursos humanos y dices, uy, pero a mí no me dan feedback, pues te invito hoy a moverte y a pedir. Porque el feedback es responsabilidad de todos y como lo hemos hablado aquí, no solamente es que el jefe me lo da, es hacia arriba, es con mis pares, porque es un regalo poder recibir feedback para poder seguir mejorando en la organización. Gracias a Vidal, a Rosina, a Claudia y a todo el equipo de Minding por haber hecho esto posible. Me encantó tenerlos. Muchísimas gracias.